Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a poner paz, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí. Quiero decirles que me preocupa estar aquí si Dios no está conmigo. Cristo vive, aleluya. A mí me preocupa porque cada cosa que yo hable aquí, tarde que temprano daré cuentas. Y a ti te debe de preocupar más. Porque si no está Dios, puedes ser engañado. Siempre voy a pedir esto. Es que oremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para poder llegar con una palabra contigo. Es necesario. Bueno, vamos a iniciar. El que está aquí, y el que no puede estar en cuerpo y la mente la tiene afuera. ¿Ven? Vamos a orar todos. Necesitamos un pueblo de Dios unido, orando y rogando que la presencia de Dios esté sobre nuestras vidas y sobre tu vida. Amén. Vamos a orar. El que se pueda poner de pie, puede ponerse de pie. Y yo te voy a decir algo. Si no vienes a escuchar palabra de Dios, si no anhelas escuchar a Dios, estás perdiendo tu tiempo. Y quiero decirte que hay algo más valioso que el oro y que la plata, y es tu tiempo. Y este tiempo que tú vas a pasar aquí, o puedes ganar o puedes perder, porque si tú no escuchaste la palabra de Dios, viniste a perder tu tiempo. Es necesario que tú vengas con un corazón dispuesto y rogándole al Padre que hable a tu vida y que abra el entendimiento para poder llegarte a ti. No vengas a perder tu tiempo, hermano. Quiero que sepas que eso es lo más valioso que el oro. Hay gente que está llena de riquezas y de oro, y hasta el día de hoy quisiera comprar un tiempo más de vida y no lo puede hacer. ¿Y tú perdiéndolo? Es necesario que oremos. Padre, hoy en esta hora, papá, primeramente, papá, te damos gracias por poder estar aquí, pero una vez más, mi Dios, me siento nervioso, no sé qué predicar, no sé cómo empezar, pero sé que tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, y que tú dijiste, papá, que cuando estuviera aquí, solamente te clamara a ti, que tú ibas a poner palabras en mi boca. Y te he creído, Dios. He creído, Padre, y que cada quien, mi Dios, pueda estar con un espíritu ferviente, Padre, en el nombre de Jesús. Sujetamos el alma al hombre fuerte. Y te pedimos, Espíritu Santo, que a cada uno, mi Dios, de los que estamos aquí, y más a mí, porque yo anhelo tu presencia, te necesito demasiado, papá. Sé que tarde que temprano te daré cuentas por cada predicación, por cada mensaje, pero cada vez yo te voy a decir que cuando yo inicié, yo te clamé y te dije que sin tu presencia era un mensaje muerto, y que yo te necesitaba a ti, papá, para poder compartir el mensaje hoy, por lo cual rendimos el alma al hombre fuerte, el cual no tiene parte ni suerte, mi Dios, en este lugar. Te necesito, te anhelo, te deseo, mi Dios. Padre, no tan solo estar aquí, sino cuando vaya a cualquier lado necesito de ti. Pero en este lugar, mi Dios, tú me pedirás cuenta, todos, por lo cual que mi espíritu se rinda a tu espíritu y que sea direccionado y que sea mi alma callada en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Siempre voy a Segunda de Reyes capítulo 5, siempre le voy a decir a la gente que debe estar atento a la escritura.
debe ser desconfiado. Debe de ver que lo que vamos a compartir este día. Yo leo 1 y ustedes el 2. Amén. Amén, amén, aleluya. ¿Traen Biblia? La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y era este hombre valeroso al extremo, pero leproso. Esta dijo a su señor: si yo rogase a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que maté y de vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considera hoy y ve cómo buscan ocasión contra mí. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y lo tocará en lugar y le sanará la lepra. Hasta ahí, puede sentarse. Miren, algo bien importante. La otra vez hablábamos de algo que nos impacta en esta escritura, es el poder de la mente. El poder de la mente es algo bien importante. Dice la escritura que este hombre primero estaba leproso. Dice la escritura, pero como un hombre leproso podía darle unas victorias. Algo que me impacta sobre esta escritura es que lo primero que le dice Eliseo: hay profeta en la tierra. Hay profeta, le dice: no tengas miedo, envíalo a mí. Era un hombre, Naamán era un hombre que peleaba las peleas y Dios le daba las victorias. Pero la lógica de Naamán estaba por encima de la palabra del profeta. Lo primero que él empieza a decir es: ¿cómo voy a ir a tirarme a un charco que está horrible, a un charco que hay contaminación, a un charco que a lo mejor estaba con lodo, estaba tan mal ese charco? Él empieza a decir, dice que cuando Naamán empieza a cuestionar, está en su mente el cuestionamiento y el razonamiento. Y dice que cuando estaba ahí, algo que me impacta es que le dice: oye, pues mejor me hubiera ido a aquella playa bonita, aquel río bonito. ¿Cómo se le ocurre mandarme a este hombre de Dios? No me pone ni las manos. Lo primero que me envía es a un lugar donde está feo, donde está horrible. ¿A poco no sabe quién soy yo? Yo soy un hombre que soy de guerra. Pero él no sabía que por encima de la guerra estaba la palabra del profeta. A mí lo que me impacta es que un hombre que estaba dando las victorias tenía lepra, tenía algo que era razonamiento. Y lo que me impacta a mí
estaba haciendo que el milagro se retrocediera, porque la lepra estaba en su mente. Dice la escritura que cuando él empieza a caminar y cuando empieza a decir, llega uno y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada, yo no voy a ir, pero llega un hombre cercano y le dice, oye jefe, oye Naamán, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas y te entiendes? Te mandaron a echar 7 veces, quizás quedes y quizás no. Dice, pero es que ¿cómo se le ocurre a ese profeta enviarme a un lugar que al cual no soy digno? Yo no quiero ir ahí, yo quiero hacer las cosas como yo quiera. Razonamiento de la gente por no poder recibir un milagro. Hoy tenemos un razonamiento, una lepra que es en la mente del ser humano por querer hacer las cosas al cual él quiere. Quiero que sepas que las cosas no se hacen como tú quieres, ni como tú piensas, se hace como Dios dice. Hay algo importante, yo veo algo aquí y digo, bueno, wow, este hombre está utilizando su lógica, porque la verdad si me envían a bañarme a un charco donde hay tierra, donde hay lodo, donde hay fango, la lógica era que me tenía que limpiar. ¿Cómo se le ocurre a este profeta aventarlo allá? La lógica es lo que está estorbando en el pueblo de Dios. Algo que yo veía aquí, lo veo muchas veces, también en el pueblo cuando estaba Moisés. A Moisés le hablan y lo primero que dice Moisés, razonamiento y lógica. ¿Cómo voy a ser alguien que va a gobernar un pueblo? ¿Cómo voy a hablarle al pueblo si yo soy un hombre tartamudo? Lógica. Pero Dios lo estaba enviando. Lo que más le estorba cuando un hombre te da una palabra es tu lógica. Por cual tú crees que se va a hacer como tú piensas, pero se va a hacer como Dios dice. La lógica es algo que es estorbado. Hubo gente que trabajó con la lógica, así como a lo mejor estás trabajando con ella. A lo mejor Dios te ha dado una palabra, pero tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? No se trata de ti, se trata de Él. Algo que estaba afectando y ha afectado en la humanidad es el razonamiento y la lógica del pueblo de Dios, porque no le ha creído. Mira lo que estaba pasando con un hombre que era de Dios, estaba transformando, pero estaba con una lógica ahí. Vemos un Moisés también con una lógica. Vemos lo que estaba estorbando en el pueblo de los fariseos, era una lógica. Mira qué tanto estorbaban los fariseos. No les estorbó Jesús, les estorbó como Él vino, porque cuando Jesús vino, dice la escritura que le reconocía, que Él sabía que Él era el Hijo de Dios, pero el pueblo decía, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios si no vino en carro de fuego, si no vino con poder, si no vino con autoridad, si no vino como ellos estaban pensando? Lo que dañó a los fariseos era su lógica, porque no comprendieron. Imagínate, Jesús venía con mansedumbre, Jesús venía con templanza, Jesús venía con amor, y lo que dañaba a los fariseos es que Jesús vino por el vil y despreciado para romper la lógica de la humanidad. Ay, Padre, hoy entiendo que lo que ha dañado el ministerio de muchos y el pueblo de Dios es la lógica, lo que yo pienso y lo que yo creo. Pero tenemos que entender que cuando estaban ahí, en ese momento los fariseos no pudieron percibir que Jesucristo, que Jesús en tierra era el Hijo de Dios, porque no vino como ellos los querían esperar. Ellos querían que viniera con ángeles, pero Él vino a servirnos a nosotros. Mira la lógica. Jesús, el Hijo de Dios, el que estaba creando, no vino a ser servido. Ay, papá, uy, se me va a ir. Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía el poder para mover ángeles, el que tenía el poder para parar paralíticos, el que tenía el poder para el ciego lo hace ver, el que tenía el poder para hablarle a los mares, no vino a ser servido, sino vino a servir. Ay, Padre, por eso mira cómo le estaban diciendo, ¿cómo va a venir ese? ¿Cómo va a decir que es el Hijo de Dios Todopoderoso? Mira cómo dices que tú eres Dios. Si mira cómo te comportas, si vas con una prostituta, si vas con alguien que es ratero, mira cómo es ese. La lógica de ellos estorbó y no pudieron percibir que era Jesús por lo que ellos estaban pensando. Ellos querían ver a Jesús mochándole la cabeza al pecador. Ay, Padre, ellos querían ver a Jesús hacer lo que ellos querían.
Porque ellos querían lo que estaba en la Biblia, pero no podían percibir por la lógica de ellos. Dice la Escritura que Jesús vino manso y humilde. Amén. Dice la Escritura que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Imagínate si hoy te toparas con Jesús. Imagínate que hoy vienes y te topas con Jesús. La lógica de ellos. Mira cómo Jesús rompe las lógicas. Jesús, al momento de llamar a los apóstoles, no le habla a alguien letrado. No le habla a gente capacitada. Le habla a gente y la capacita. Amén. Con un mover que él primero, antes de decirles cómo lo hacían, cómo lo hagan, él primero lo hacía. La lógica la rompió Jesús. ¿Qué tan importante es perderlo? Algo que yo meditaba es que los hombres que rompieron la lógica, yo decía, Dios, pero ¿cómo voy a romper la lógica? A veces yo le pido a Dios algo que a veces está fuera de mí, pero yo sé que está en Él. Y empiezo a ver y me impacta algo. Y yo digo, ¿cómo un hombre pudo romper la lógica? Y ese fue Noé. A Noé le pusieron a hacer algo que al cual nunca había pasado. Dice que cuando Noé estaba, hermano, lo pusieron a hacer una barca. Y cuando estaba haciendo la barca nunca había llovido. E imagínate lo que estaba pasando ahí. Noé no cuestionó a Dios, simplemente le obedeció. Imagínate, Noé, si a ti te hubieran puesto y te dicen, hermano, vaya a hacer un barco, nunca ha llovido, ¿qué le hubieras dicho a Dios? Pues ¿qué me pones a hacer un barco, Dios? Si aquí para qué lo queremos si no hay bebé. Lógica. Pero tenemos un Dios que siempre rompe las lógicas. Amén. Tenemos un Dios que no se trata de ti, sino se trata de Él. Yo no entiendo qué Dios va a hacer conmigo. No sé cómo lo va a hacer, pero yo le sigo creyendo. Mi mentalidad, a veces yo le digo, Dios, yo quiero 200 sillas para empezar a predicar en la calle. Mi mentalidad y mi lógica dice, ¿para qué quieres 200 si no tienes un hombre que te pueda escuchar? Pero cuando se me acerca mi lógica, le digo, no tienes razón. No tengo las 200 sillas y no tengo el hombre que me pueda escuchar, pero tengo el Dios que rompe lógicas. Amén. Mira lo que pasa. ¿Cómo te voy a explicar? Ese hombre le dice, Noé, vas a hacer una barca. No llueve. Alguien que me impacta también, porque te dije los hombres que dudaron de Dios, pero también te vengo a decir hombres que rompieron su lógica. Hubo hombres, así como David. Cuando David se acerca, dicen que lo mandan a ungir. Mira, un hombre de Dios, un profeta de Dios, guiado por su lógica. Hermano, yo soy el arcángel, usted como quiera llega en un momento que le pega su lógica. Hay un hombre llamado Samuel que le dice, ¿sabes qué? Te vas a ir a ungir a un hombre. Lleve, lo primero que ve es el más grande, ve al más fuerte, dice, seguro es este, por lógica. Porque tenía el forje, tenía el tamaño, tenía la experiencia de pelear. Dijo, Dios lo ungirá a este. Un hombre de Dios lo primero que tiene que hacer, aunque era un profeta de Dios, se estaba equivocando por una lógica. Dice que cuando él empieza a caminar, lo primero que le quiere poner las manos, él dice, este no. Pues, ¿cómo? Si es el más fuerte, es el más alto, es el más valiente. Yo me imagino que cuando llega vio que no. Y le dicen, bueno, pues nosotros conocemos. Dice que cuando llega la historia, dice, no habrá otro. Y dice, sí. Y yo me imagino que el profeta decía, no, pues el otro debe estar más
más macizo. Y cuando llega él, llega lo chiquitillo, flaquillo. Y yo digo, Dios, ¿qué pensaría el profeta en ese momento? Dice la escritura que él no elige conforme los ojos del hombre. Él veía el corazón, pero rompió la lógica ahí. Cuando llega David empieza con él. Cuando va con Goliat, lo primero que quiero decirte es que David era el último hombre que tenía que pelear. Primero, porque no era experimentado en batalla. Segundo, porque no pertenecía al escuadrón de Israel. Pero David tenía algo que ya le habían roto su lógica. Mira cómo los hombres le tenían miedo a Goliat y decían, este es grande, este es poderoso, nadie se quería enfrentar con él. Por lógica, era que Saúl peleara con Goliat. Pero David se adelanta. David nos enseña que tener la relación con Dios íntima te va a romper tu lógica. David, antes de ser peleador, antes de ser batalla, antes de ser rey, antes de ser cualquier cosa, dice la escritura que era un hombre que se rendía a los pies de Dios. Era un hombre que le adoraba. Para romper tu lógica y tu humanidad tenemos que adorar a Dios. Tenemos que tener una relación íntima para buscarle. Y ahí se te rompe la lógica. Porque a veces lo que más daña en el pueblo de Dios es la duda. No sé si a ti te visite, pero a mí sí me visita. Dios me habla de cosas grandes siendo yo tan pequeño. Dios me habla de estadios y ni siquiera he tenido donde predicar. Lógica. Lo importante de romper nuestra lógica es que le vamos a creer a Dios por encima de cualquier cosa. Hubo hombres que estuvieron a punto de perder su milagro por una lógica. Imagínate Moisés. No, es que yo no puedo hablarle al pueblo. Yo soy tartamudo. ¿Para qué me envías a mí, Dios? Y Dios diciendo, te voy a romper la lógica, Moisés. Inició con lógica y terminó creyendo. La escritura dice que el mismo hombre que le dice a Dios, yo no puedo ir a hablarle al pueblo porque soy tartamudo, es el mismo hombre que cuando Dios lo abrió a abrir el mar, él fue sin preguntarle y sin cuestionarle. Amén. ¿Ves cómo un hombre que tiene una relación en el caminar con Dios, aunque en un momento dudamos, luego nos acercamos con fe y creemos todo lo que Dios nos dice? Y yo he creído que mi casa y yo le serviremos a Jehová. Yo he creído que en mi casa y yo le serviremos al Todopoderoso. La lógica. Pregúnteme, ¿cómo está mi casa? Tengo un hermano casi quedando en la locura, pero mi lógica se rompió. Amén. Porque yo creo que es un evangelista. Y lo que más le daña al diablo es que yo estoy viviendo creyendo y me moriré creyendo. Y lo que yo creo es lo que el Dios Todopoderoso va con él. La lógica la rompió Dios al ir por el vil y despreciado. La lógica la rompió Dios. Porque cuando va por una prostituta, la convierte en un evangelista. Cuando va por un ratero, lo convierte en un predicador. Cuando va por un delincuente, lo convierte en un pastor. Ahí la lógica se rompió, porque los fariseos estaban esperando que Jesús viniera a elegir en la iglesia, y lo que Jesús vino a elegir fue a los que estaban en la calle. La lógica estaba rota. ¿Qué lógica? Mira cómo al hombre lo pueden encerrar en la cárcel, le dan 30 años, se rinde ante Dios y Dios lo saca. Por eso a mí a veces no me gusta, ni me gustaba que me dijeran pastor. Te voy a decir por qué. Porque a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho cuando yo estaba en la calle, cuando yo era un delincuente, no cuando me escucharan predicar. Porque ahora los que me dicen pastor a veces están por lógica, porque ya me vieron.
A mí me hubiera gustado, a mí me gustaría más que una persona fuera con una prostituta, con aquella que se esté prostituyendo en la calle y que le diga, wow, varona, Dios te bendiga. Así dice el Señor, que tú eres una evangelista. Yo muchas veces me he acercado a predicarles en la calle y cuando los veo tirados, hay gente que a veces está en la línea donde están todos drogados. Lo primero que el diablo quiere decirle es que se va al infierno, pero lo que yo le digo, pastor, evangelista, profeta, maestro, aquí está el reino de Dios, porque Dios vino por lo vil y despreciado. Y cuando ellos escuchan, empiezan a llorar porque estaban esperando que les dijera arrepiéntete, pero lo que ellos no saben es que yo estoy hablando en fe, que lo que la gente les había dicho no se va a cumplir, pero lo que yo creo sí. Mira qué tan importante es de romper la lógica. El mundo dice, árbol que nace torcido, jamás un tronco endereza. Es lo que el mundo dice. Pero yo tengo un Dios que endereza jorobados, para muertos, resucita, sana, liberta, restaura. Y lo mejor, que Él no tiene lógica. La lógica la tienes tú. Es necesario, hermano. No sé cómo llames a tu hermano. No sé cómo llames a tu hermana. No sé qué tanto vayas a avanzar. Pero es necesario que te rompan esa lógica. Ese hermano, cuando entraba a mi casa, mi esposa es testigo, que cuando él entraba, venía drogado, venía mal, y siempre le abría las puertas y le decía, pásale, evangelista. Pásale, evangelista. Y venía bien mal hasta que un día no aguantó más el diablo y me dijo, ¿sabes lo que más me duele? Es que me han dicho que soy un drogadicto y un ratero, pero siempre que entro a tu casa, me dices algo diferente. La lógica se trata de lo que yo veo, y para romperla se trata de lo que yo creo. Es necesario, hermanos, que los hombres de Dios, porque este hombre tenía victorias de parte de Dios, pero tenía un pensamiento erróneo. Es necesario que empecemos a declarar las cosas. Es necesario que nosotros empecemos a romper las lógicas. Aún yo estando en mi matrimonio, lo primero que viene a hacer Dios es a romperme la lógica. Muchas veces quise correr, pero la lógica se había roto. Mi pensamiento me decía, ya no va a cambiar. Pero Cristo decía, yo soy el que cambia. Lo que yo veía no se parecía a lo que me hablaba. Y decía, ¿cómo ha de ser esto? Si yo lo que veo es contrario a lo que Dios me dice. ¿Cómo voy a hacer esto? Dios, ¿cómo se va a hacer tan grande el ministerio? Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Mi mente dice una cosa, pero cuando veo que Él lo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, yo creo que Él lo puede hacer contigo, hermano. Pero ellos tuvieron algo, tuvieron que romperlo. Hermano, un hombre de Dios puede tener lógica. Claro, aquí te lo estoy mostrando. Y acuérdate lo que dañó a los fariseos. Fue la lógica. Por eso no recibieron ni conocieron a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cómo un hombre tan santo y tan puro se podía acercar con una prostituta? ¿Cómo un hombre que venía del cielo, es del cielo, podía estar con ellos? ¿Cómo? No es cierto, decía, por la actitud que él tenía. La lógica la vino a romper. Mira, cuando estaba ahí, dicen que cuando estaba una mujer que estaba haciendo, la iban a apedrear,
La lógica era que la apedrearan, porque la ley estaba. Y dice que cuando le preguntan, dice, la vamos a... Y Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Estaba el 100% hombre y 100% Dios, el único que va a juzgar y condenar a todo ser viviente. Estaba defendiendo a una prostituta. No podían entender ellos. Ellos decían, ¿cómo no la apedreamos? ¿Por qué? Y por eso no creían en Jesús. Por no ser igual que ellos. Por no pensar igual que ellos. Pero nos vemos ahí, vamos ahí con Amán. Mira lo que dice ahí. Cuando Eliseo, fíjate, a mí me impacta esto a mí me impacta porque dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. El hombre aquel, lo primero que piensa es que le van a enviar a un leproso para contaminarlo. Mira lo que estaba pasando. Dice, oye, me vas a enviar, ¿cómo le dice? ¿Para qué me lo mandas para acá, tal leproso? Si nosotros conocemos, la Biblia dice que el que estaba leproso no podía estar con alguien, porque era una persona inmunda. Entonces, mientras este hombre, con su razonamiento y con su lógica, dice, me van a enviar a alguien para matarlo, Eliseo dice, aquí nos vamos a glorificar. Sabrán que hay profeta. Sabrán que hay profeta. Y el hombre, cuando empieza a decir muerte, empieza a decir milagro y vida. Mira lo que pasó hace poco. Me impacta que cuando estuvo la pandemia, muchos decían, no me toques. Mucha gente empezó a su razonamiento, a su lógica, que hombre contaminado, si te acercabas, ¿qué pasaba? Te contaminaba. Quiero decirte, para la gloria y la honra de Dios, que en toda la pandemia estuvimos predicando en los hospitales. Y había gente que decía, no puede acercarse. Yo le decía, claro que sí. Porque la lógica se rompió. Porque yo leí en Isaías 53 que dice, por sus llagas fuimos curados y sanados. Yo creo que toda la enfermedad se llevó por la lógica. Hermano, ¿quieres romper tu lógica? Acércate a Dios. Lee la escritura, pasa tiempo con Él y se te va a romper la lógica. Las cosas que Dios a veces me dice son muy grandes para alguien tan pequeño como yo. Y a lo mejor te sientes así. Te sientes igual y dices, es que ¿cómo le voy a creer a Dios? Una vez lo dije y se lo voy a volver a decir para que veas tu lógica. Dios no necesita que tú estés en un país lejano. Dios necesita que tú le creas. Cuando tú crees que en aquel país te vas a hacer rico, quiero decirte que te vas a hacer pobre. Hermano, explíqueme esto. Es que usted se va a hacer pobre porque le dejó de creer a Dios y creyó en el país. Yo no necesito a Estados Unidos. Yo necesito tener a Dios. Amén. Y Dios necesita romperte tu lógica. Pero no te la puede romper porque ni siquiera pasas tiempo con Él. Quiero decirle que gracias a Dios, hay veces que les pregunto a los muchachos, ahí tengo muchos hijos allá en Estados Unidos, y a veces preguntamos ahí y digo, Dios, a mí me hubiera gustado que le creyera, que se quedara, pero la lógica de cada quien. Te haré una pregunta: ¿Estados Unidos necesita a Dios o Dios necesita a Estados Unidos? ¿Y tú qué necesitas? Necesitas a Dios. ¿Y Dios qué necesita?
Dios aquí te puede hacer millonario. Dios no depende de una ciudad. A veces nosotros trabajamos, y te voy a decir algo, a mí siempre me ha pasado, vendemos dos cosas, una para el agua y otra para el sol. A veces está el sol bien fuerte, hermano, 30, 40 grados, y en verdad no vendo cosas para el sol, vendo cosas para el agua. Y no lo entiendo. Y cuando yo veo, digo, me sigue rompiendo la lógica. Créele a Dios, obedece a Dios. Mira la palabra del profeta, dice que cuando él fue y le dijo, llega a entrar algo aquí. ¿Saben? Cuando inicié yo en el evangelio, yo un día creí que yo iba a mandar. Lógica. Yo dije, el día que me unjan yo mando. Un día comprendí que yo no voy a mandar ni nunca voy a mandar. Cuando comprendes el llamado. Cuando tú llegues a servir a Dios, entiendes que no vienes a ser servido, vienes a servir. Mucha gente quiere estar arriba. Y Jesús quería estar abajo. Amén. Por eso yo creo que algo mejor que los milagros y mejor que los prodigios es la mansedumbre y la templanza. Si Jesús viniera, te voy a platicar algo y con esto termino. Un día, Dios es testigo, yo caminando por la calle, un hombre que le venían los pies bien fuertes, eso fue algo que cambió mi vida. Bien fuertes, bien feo, bien. Yo nunca he olido ese olor, hermano. Te aseguro que en un drenaje nunca había olido. Me lo encontré. Y el hombre, cuando yo lo veo, venían a evangelizar. Y quería ir yo siempre por toda la gente. Siempre tenía que ir por toda la gente para que viniera. Y yo le decía a él, le dije, oye, te invito a una campaña. Me dijo, pues yo estoy viendo los pies de él porque le olían bien feos. Yo me acababa de comprar unos tenis y le dije a Dios, oye, pues vamos, te invito, te voy a arreglar unos tenis. Me dijo, no, dijo, vete, me dijo. Y le dije, no, me dice, no, hombre, dice, mira, es que a mí me duele el pulmón. Pero yo creía que iba a Dios a hacer el milagro. Y le insistí, y luego me dice, no, mi hijo, vete. Es que te voy a decir algo, yo también estoy malo de mi corazón. Caray. Y me fui así diciendo las enfermedades, pero yo bien terco, yo soy bien aferrado, casi me lo traía cargando. Y algo me decía, si tú te lo llevas, lo tienes que bañar. No traes zapatos y los únicos tenis que tú tienes son nuevos, están en caja. Y dije, yo se los voy a regalar. Pero había algo así como un diablito y un angelito. Así la verdad, me pasó y vas a batallar con él. Porque estaba diciéndome que estaba malo de su corazón, malo de su riñón y luego malo de su pulmón. Y yo le decía, vamos, Dios va a hacer el milagro. Le dije, vamos, Dios va a hacer el milagro. Y él me decía, no, vete, mijo, yo voy a estar bien. Y yo empiezo a caminar y una distancia como de aquí a ahí, llega algo a mi vida y me dice, pregúntale cómo se llama. Cuando yo me regreso y le digo, varón, él no me daba la cara porque él estaba así para abajo, olía horrible. Cuando le digo, varón, pues yo pensé que le iba a decir al profeta o al que viniera que orara por él. Y cuando le digo, varón, ¿cómo te llamas? Levanta su cara y me dice, me llamo Jesús. Y cuando él me dijo, yo me vine hasta acá, me vine llore y no paré de llorar. Y a las 3 de la mañana estaba llorando y escuchaba su voz que me decía, vete, mijo, voy a estar bien.
La lógica es que tú crees que le vas a servir a Dios allá si le tienes que servir a Dios aquí. Y si le quieres servir a Dios, sírvele a todos los que tengas a un lado. Amén. Esa es la lógica. La lógica es que iba a batallar, pero me encontré con la gracia. Es necesario, tú no sabes cómo va a venir Jesús. Mismo Jesús dice: estuve preso y no me visitaste. Me viste desnudo y no me vestiste. La lógica. Vamos a orar. Quiero que sepas que hoy quiero que oremos. No sé si hay alguien que también todavía tenga la lógica igual que yo. ¿Hay alguien que tenga lógica? ¿O se le hace bien fácil obedecerle a Dios? Si hay alguien que dice la verdad, yo quisiera que Dios me rompiera mi lógica y quisiera creerle, así como le creyó Noé. Yo te invito a que pases porque voy a orar por ti, por mí. Yo quiero que Dios termine con esa lógica. Hay cosas que a veces me dice y no le creo, por mis pensamientos, por mi razonamiento. Pero yo creo que hoy el primero, esta palabra es para mi vida. Si tú crees a todo lo que Dios te dice y la verdad no tienes a veces una lógica, hay que estiras tu mano sobre mi vida y dile a Dios que rompa la mía, porque en realidad yo sí la quiero romper. Yo quiero creerle a Dios. A veces creemos. Hermano, si tú ya la rompiste, ayúdame a que Dios la rompa. Estira tu mano sobre mi vida, por favor. Le doy gracias a Dios por todos aquellos que ya rompieron su lógica. A mí a veces se me hace difícil creer que un día estaré en un estadio, pero sé que lo voy a estar. Yo quiero pedirle a Dios por mí. Padre, hoy aquí delante de ellos, mi Dios, te pido perdón, porque a veces la duda me persigue. Yo te pido, mi Dios, que rompa la lógica de aquel que se acercó y también mi vida. Que vayas rompiendo, mi Dios, porque sé que no se trata de mí, sino se trata de ti, papá. Ayúdanos a ser mansos y humildes. Ayúdanos, mi Dios, a ser como Jesús, que aunque tú nos lleves a lo alto, Padre, ayúdanos a estar hacia abajo, porque hemos venido a servir y no ser servidos, mi Dios. Ayúdame, Espíritu Santo. Aquí estoy yo, reconociendo que a veces la lógica me invade, Padre, y que cada promesa que a veces nos has hecho, mi Dios, se me hace imposible. Pero cuando llega el Espíritu de fe sobre mi vida, mi Dios, sé que se trata de ti, no se trata de mí. Padre, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que hagas algo, mi Dios. Ese hombre era valeroso, tú le habías dado, mi Dios. Tú le habías dado victorias, pero tenía lepra en su mente, porque él quería hacer las cosas a su manera. Padre, hoy nos rendimos, mi Dios. Y hoy me pongo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, por el poder de la palabra, Espíritu Santo, que vayas rompiendo, Padre, todo pensamiento que no me deja avanzar, todo pensamiento de querer hacer las cosas como yo quiero, Padre. Padre, hoy declaramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, no sé cómo lo voy a hacer ni cómo lo vas a hacer, pero se trata de ti. Padre, te pido delante de este pueblo, mi Dios, que esa lógica sea rota. Padre, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, bocinas. Te pedimos, Padre, te pedimos un púlpito, mi Dios, pero sobre todo te pido tu presencia para romper la lógica. Hoy por el poder de la palabra, te pedimos 200 sillas para abrir. Ay, papá, en el nombre de Jesús, yo estoy creyendo, mi Dios, que si lo hiciste con Moisés,
Moisés, que si lo hiciste con Abraham, que si lo hiciste con Isaac, sí que lo hiciste con cada uno de ellos, mi Dios. Ellos empezaron también teniendo una lógica, diciendo, ¿y cómo lo voy a hacer yo si no sé hablar? Padre, lo mismo en un momento te dije, ¿cómo voy a ser un predicador si soy un drogadicto? ¿Cómo voy a ser alguien que predique tu palabra si no sé leer? Pero con el paso del tiempo ha rompido la lógica en mi vida. Hoy, por el nombre poderoso de Jesús, toco mi mente, Padre, y que la lógica que me había estado estorbando para caminar, Padre, en el nombre de Jesús, que vaya rompiendo por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, ayúdame, mi Dios, a servir, ayúdame a ser humilde, ayúdame, Padre, porque tú no necesitas una ciudad, Padre, porque yo no necesito un pueblo, yo necesito tu presencia, y la presencia se rompe, está ahí, cuando la lógica del hombre se cae. Hoy, por el poder de la palabra, Espíritu Santo, la lepra que tenía Naamán estaba en la mente, porque él quería hacer las cosas a su manera. Espíritu de Dios, perdóname, perdóname, porque aquí estoy como un predicador, un hombre que te pide que le rompas. Padre, ayúdame a escuchar tu voz, ayúdame a creer, ayúdame a empaparte de tu palabra. Padre, porque tú le abriste los mares a Moisés, yo creo, mi Dios, que si lo hiciste con ellos, tu brazo no se ha cortado, y que lo harás también conmigo. Padre, te doy gracias por el pueblo que tienes predestinado, Padre, porque desde antes, desde la fundación del mundo, yo creo que nos has elegido, que todo aquel que se acercó, mi Dios, empiece a obrar conforme tu voluntad. Padre, que todo pensamiento que no es tuyo hoy se quiebre y se vaya por el poder de la palabra. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno, gracias por tu presencia, gracias, papá, te necesito, gracias, Padre, porque tú eres la bendición que todo hombre, Padre, necesita. Gracias, Padre, porque solamente tú eres el creador, porque tú eres el que transforma, mi Dios. Ayúdame, Padre, a servir y no ser servido, mi Dios, porque así vino el Hijo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.